Hola, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a este vídeo de Spanish Minute. Mi nombre es Inma Martín y hoy vamos a hablar sobre el español real, el español que necesitas saber para vivir en España y sonar como uno más, como un español más. ¿Puedes vivir en España con poco español? Te voy a enseñar en este vídeo 20 frases que no te enseñan ni en tu academia ni en los libros, pero que seguro que vas a usar desde el día 1 en España, porque en la calle las usamos mucho. Comenzamos. Pero antes de empezar, sí, se puede, pero con las palabras correctas todo es más fácil. Llevo casi 14 años enseñando español, español real, de la calle, el de los libros también, pero con la realidad que te encuentras en la calle con los nativos. Más de 500 alumnos extranjeros de todas las nacionalidades han estudiado conmigo en mi academia Spanish Minute y de todos los niveles, desde A1, A2, B1, B2, C1 y C2. Por cierto, quédate hasta el final, porque en los próximos minutos, además de aprender muchas frases que te van a ayudar en el día a día, también te voy a regalar un ebook con las 20 frases que vamos a aprender para que la uses en los momentos del día que tú necesites. Como te decía antes, el español de la calle muchas veces no está en los libros. Por eso, muchos extranjeros cuando llegan a España dicen, pero si no entiendo nada. Además, cada región, cada parte de España es diferente. Por eso, en este vídeo te voy a enseñar las frases que vas a escuchar en la calle en cualquier tipo de ciudad española. Pero, ¿cómo vamos a ver estas frases? Primero, vamos a ver cómo te lo enseñan en el libro, que es la forma correcta. Vamos a ver cómo se dice en la calle y después vamos a ver un pequeño ejemplo real de conversación. ¿Qué? ¿Comenzamos? Comenzamos con el bloque número 1. ¿Y cuál es? En el bar y en la mesa. Vamos a ver las 5 frases que más vas a necesitar en esta situación. Por ejemplo, para pedir una cerveza decimos, ponme una caña. ¿Sabes qué es una caña? Seguro que sí, porque en España lo pedimos mucho. Una caña es una cerveza pequeña. ¿Y por qué los españoles bebemos las cervezas pequeñas? Sobre todo en verano, porque hace mucho calor, cuando estás en la terraza, bebes y se te calienta la cerveza. Para no pedir una cerveza grande y que se te caliente, pedimos cervezas pequeñas y vamos bebiendo más tranquilamente y la mantenemos fresquita. Una caña es una cerveza de barril pequeña y en un libro te dicen que uses. Quiero una cerveza, por favor. Es totalmente correcto, pero seguro que si estás en un bar y escuchas a un español, vas a escuchar al camarero decir, ¿qué te pongo? ¿O qué le pongo? Me pone una caña y unas aceitunas. Es lo más común. Por ejemplo, si quieres una cerveza más grande, puedes pedir una cerveza doble. O ya si la quieres sin alcohol, con alcohol, también es muy normal, sobre todo los extranjeros, pedir vino tinto, vino blanco, sangría y este tipo de bebidas que, bueno, la sangría
es más como para los extranjeros. Los españoles bebemos sangría, pero no es tan común. Cuando ya te terminas tu caña y quieres pagar, puedes decir, ¿me cobras? Es la forma más natural y directa que tenemos para decir, por ejemplo, me trae la cuenta, por favor. Es muy correcto, me trae la cuenta, por favor, pero nosotros decimos, ¿me cobra o me cobras? Perdona, ¿me cobras? Marchando. Ahora te digo cuánto es, por ejemplo. O ahora mismo, enseguida vengo y le cobro. Es lo más habitual y natural que puedes escuchar en un bar. También puedes decir que le debo, pero lo que nadie dice es la factura, por favor. Para nosotros la factura es otra cosa. Cuando tú estás en un bar o en un restaurante, es más normal decir la cuenta. La factura la pedimos cuando han hecho otro tipo de servicios. Lo que tú veas. Es una frase que usamos mucho, por ejemplo, cuando estamos en un bar y no sabes qué pedir. Si pedir vino tinto o vino blanco, no tienes preferencia. Entonces, puedes decir, lo que tú veas, tú decides, me fío de tu opinión, elige tú. Y para ello, la estructura que más usamos es lo que tú veas. Suena más eh, natural y coloquial. ¿Me pones? Como te digo, en español siempre usamos el verbo poner cuando queremos pedirle al camarero. ¿Me pone una cerveza? ¿Me pone un café? ¿Por favor? O porfa. Usamos porfa de manera más coloquial. Es como la versión simpática y corta de por favor. Como ya sabes, el verbo poner tiene muchos significados en español y uno de ellos es en un bar o en un restaurante sinónimo de servir. Me pone, me sirve o le pongo. ¿Qué le pongo? ¿Qué le sirvo? Es un sinónimo de servir, pero es la forma más común y natural que tenemos para pedir cualquier cosa en un bar o en un restaurante. Está de muerte. ¿Qué significa? Significa que algo está muy rico, está delicioso, está buenísimo. Para decir que algo está muy rico, tenemos diferentes frases, como por ejemplo, está de muerte o está de vicio o también está para chuparse los dedos. Por ejemplo, ¿qué tal la tortilla? ¡Buah! Está de muerte, está de vicio, está para chuparse los dedos. Bueno, tenemos frases diferentes que puedes utilizar según tú quieras. Ya puedes pedir en un bar o en un restaurante, pero todavía nos faltan otras 5 frases en otra situación. Ahora vamos a la calle y con los vecinos, porque seguro que tienes vecinos. ¿Y cómo hablas con ellos? ¿Quieres sonar más natural? Pues te voy a enseñar algunas frases que te van a ayudar a sonar más como un nativo. ¿Qué tal? Bueno, tenemos muchas frases para decir o para saludar, para preguntar a alguien cómo estás, cómo está usted, que es la que te enseña en los libros, o qué tal, cómo te va, y eso, qué tal todo. Tenemos muchas frases, pero lo que tienes que saber es que nosotros en España, sobre todo en la península, no hablamos de usted. No nos dirigimos a los vecinos de forma tan formal.
Tiene que ser alguien muy mayor, de 70 y muchos, 80 años, para que nosotros usemos usted. Por eso normalmente tratamos a los vecinos con la forma de tú. Y decimos, hombre, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal todo? Y bueno, si tú te encuentras a tu vecino, por ejemplo, en el portal, es decir, cuando entras en casa, en la puerta de casa, o coincides con él en el ascensor, un tema muy recurrente que nosotros usamos es hablar del tiempo. ¡Ay, qué calor hace hoy, eh! Madre mía. Sí, sí, y mañana seguro que suben las temperaturas más. Y bueno, son típicas conversaciones de ascensor con el vecino o la vecina. Una forma de saludar, pero no pararte a hablar con tu vecino o tu vecina, es decir, venga, hasta luego, cuando te cruzas, por ejemplo, en el portal o por la calle. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Venga, hasta luego. Ese venga es una forma muy natural de decir, vamos, hola, ¿qué tal? Venga, nos vemos, hasta luego. Y lo usamos mucho, ese venga. Otra forma es adiós, que tenga un buen día. Pero es demasiado correcto para nosotros en el día a día. Vale, seguro que esta palabra la has escuchado muchísimo. Vale significa sí, ok, entendido, perfecto, todo bien, de acuerdo o está bien. Es como ok y la usamos muchísimo. Por ejemplo, ¿quedamos a las 8? Vale, vale, vale. Como ok, ok. Y es muy normal decir, vale, vale, perfecto, me parece bien. Repetir incluso varias veces, vale, vale, como para confirmar o enfatizar que estás de acuerdo. No pasa nada. Es como decir, tranquilo, no importa. Quitar hierro al asunto significa quitarle importancia, que no parezca tan grave, bajar la gravedad del problema o del asunto. Eso significa quitar hierro. Y cuando dices, no pasa nada, es como decir, tranquilo, bajamos el nivel del problema. Por ejemplo, perdona, llego tarde. Ah, no pasa nada, hombre. También usamos mucho lo de hombre, mujer, cuando queremos enfatizar en la conversación. No pasa nada, hombre, no te preocupes. Dame un toque. ¿Qué significa dame un toque? Dame un toque significa una llamada perdida, es decir, llamas y cuelgas, no llegas a hablar por teléfono, o una llamada corta para decir algo breve, o un mensaje por WhatsApp para decir también algo breve. Por ejemplo, cuando llegues, dame un toque y bajo. Hecho. Un toque en esta situación es, por ejemplo, por WhatsApp, bajo. O llamar y colgar. Y con eso ya ves que esa persona está abajo, porque te ha avisado simplemente con una llamada. Eso es dar un toque, pero no es una llamada larga. Bueno, con esta información, ¿qué tal? Mucho mejor, ¿no? Ahora con tus vecinos. Pues bueno, ahora vamos a ver otro tema que seguro que te vuelve loco o loca, que son los trámites administrativos o burocráticos. ¿Vamos? Bueno, ya sabes, los trámites en el médico, en el banco, en el ayuntamiento, son siempre un poco problemáticos, pero tranquilo o tranquila que te voy a enseñar 5 frases que te van a ayudar mucho en esta situación. Por ejemplo, quería pedir una cita. Cuando llegas al mostrador de recepción de cualquier lugar, lo primero que tienes que decir es, quería pedir una cita, quería hablar con esta persona.
quería venir a entregar estos documentos. Usamos el pretérito imperfecto para sonar un poquito más educado, más cortés. Porque en esta situación sí que tenemos que ser un poquito más formales. También puedes decir, hola, necesito una cita, pero ahí suenas demasiado brusco. Suena mejor, quería pedir una cita. ¿Esto cómo va? Seguro que te ha pasado que llegas al médico y ves la típica máquina y no sabes cómo funciona, cómo pedir tu cita o tu certificado. Pues decir, ¿cómo funciona esto o cómo va? Nosotros usamos cómo va de forma muy natural. Por ejemplo, perdone, ¿cómo va esta máquina para coger turno? No entiendo cómo funciona. Y seguro que te ayudan encantados. Es para un papeleo. ¿Qué significa la palabra papeleo? Papeleo es la palabra que engloba todo lo que has tenido que hacer para realizar los trámites. No vas a explicar cada uno de los pasos que has tenido que hacer. Por eso dices, esto es el papeleo, la burocracia, todos los trámites que he tenido que hacer para, por ejemplo, el empadronamiento o la operación o lo que hayas tenido que realizar. Por ejemplo, ¿para qué lo necesita? Es un papeleo para el empadronamiento. ¿Para qué necesitas este documento? Es para un papeleo, para empadronarme. Por ejemplo, es como la palabra comodín mágica para poder englobar todos los trámites que has tenido que hacer. ¿Me lo sé ya aquí? Ya sabes que en España te tienen que sellar muchos documentos. De hecho, mi consejo es que siempre preguntes si necesitas un sello en el documento que has tramitado o hecho o realizado. Es muy importante. Y para pedir que te pongan el sello, puedes decir, ¿me lo sella aquí, por favor? ¿Podría ponerle el sello aquí? Es muy importante, porque si no, los documentos pueden que no sean válidos. Así que memoriza esta pregunta. Y por último, en el tema de los trámites, vamos a ver esta frase que es muy importante. Recuerda que si trabajas, es muy importante llevar tu justificante médico o de algún lugar, si has tenido que ir a hacer un trámite, puedes pedir siempre un justificante. Es decir, un papel que demuestre que en realidad, que es verdad, que tú sí has estado, por ejemplo, en esa cita médica y siempre lo piden en el trabajo. Así que recuerda, porque es muy importante decir, ¿me das un justificante o me haces un justificante, por favor, para mi trabajo? Y por supuesto que seguro que te lo imprimen o te lo mandan ahora por email o WhatsApp para que lo puedas entregar en tu trabajo. Pero la palabra es justificante. Es muy importante que recuerdes, ¿me das un justificante o me haces un justificante, por favor? Venga, venga, que ya casi eres español. Casi suenas como un nativo. Pero espera, que todavía faltan 5 frases que te pueden ayudar para que no suenes como un guiri, es decir, como un extranjero. Comenzamos. Ahora vamos a ver algunas expresiones que seguro que has escuchado mucho en la calle. Una de las frases que seguro que has escuchado en la calle o también en alguna serie o en la televisión o en una película es me cae bien o me cae mal. ¿Qué quiere decir esta frase? No quiere decir que te has caído y te has hecho daño. No, no. Esta frase significa que para ti
una persona es buena o mala, que tu opinión o tu percepción sobre una persona es positiva o negativa. Por ejemplo, puedes decir, me cae bien mi vecino, es decir, crees que tu vecino es simpático, buena persona y te agrada, te gusta tu vecino. O me cae mal, es decir, que opinas negativamente sobre esa persona. Y siempre lo usamos con me cae bien, mal o fatal, que es súper, súper mal. ¡Qué fuerte! Esta expresión la usamos muchísimo tanto para algo positivo como para algo negativo. Es una reacción sobre una situación, un comentario o algo que te ha parecido increíble, que te ha sorprendido tanto para bien como para mal. Por ejemplo, le tocó la lotería a mi amiga. ¿En serio? ¡Qué fuerte! Es decir, ¡qué sorpresa! Estoy alucinado o alucinada. Y como te digo, sirve tanto para negativo como para positivo. Me da palo. Me da palo es una frase que usamos sobre todo cuando algo te da vergüenza. Aunque en otras regiones, como en Cataluña, también significa me da pereza. Yo, la verdad, que nunca uso me da palo para decir que algo me da pereza, que no quiero hacer algo. Lo uso más para decir que me da vergüenza. Por ejemplo, ¡ah! ¡Qué palo! Tengo que hablar en público y me da mucha vergüenza. Me da palo. En esa situación, aunque ya te digo que, por ejemplo, si vives en Cataluña, lo puedes escuchar también para una situación en la que tú quieras expresar que algo no te apetece hacer esa acción, esa tarea, porque te da pereza. Está chupado. Está chupado significa que algo es súper fácil. Otra forma de decirlo, otra frase hecha, es decir, es pan comido. ¿Qué significa? Es muy fácil. Por ejemplo, el examen del carnet de conducir, ¿qué tal? Ah, tranquilo, está chupado. Es facilísimo. Es pan comido. Lo contrario, puedes decir, uff, es un marrón. Un marrón es como, es muy difícil, es un poco un problema. ¡Qué morro! ¿Qué significa qué morro? Que morro significa pues tener mucha cara, ser un cara dura y lo usamos en muchas situaciones. Pero te voy a explicar una para que puedas entender más el contexto. Por ejemplo, estás en la fila del supermercado y la típica señora mayor que se pone delante de ti y no respeta el orden de la cola, de la fila. Pues ahí tú puedes decir, vaya morro, vaya cara a la señora que se ha colado, ¿no? Que ha adelantado la fila y no ha respetado el turno. Por ejemplo, en esa situación. Ahora vamos a ver un resumen de todas las frases que hemos visto en este vídeo. En el bar y en la mesa, me pones una caña, me cobras, lo que tú veas, me pones, está de muerte. Aquí tienes un resumen de las 4 situaciones que seguro que vives en tu día a día en España. Si quieres, hazle una foto y guárdatelo en tu móvil. Pero, como te he dicho al principio, estas 20 frases las tienes de forma ordenada y cómoda en el ebook que te quiero regalar. Y ahora, ¿qué tal? ¿Te sientes más como un español? ¿Quieres sonar más natural? Pues lo que tienes que hacer es utilizar estas 20 frases. Pero estas 20 frases solo son el principio para entender, para hablar y para sentirte uno más y vivir en España como un español de verdad. Y esto es lo que hacemos
cada día en la comunidad de Español en Acción. Como este vídeo queda grabado, no sé si vamos a tener plazas en el momento en el que tú estés viendo el vídeo, pero te recomiendo que entres en nuestro WhatsApp, en nuestro grupo de WhatsApp y te damos toda la información. Únete a nuestro grupo de WhatsApp y empieza ya a vivir como un español más, a sentirte uno más y a adaptarte a la vida real en España. Y además conmigo, que estoy apoyándote en la comunidad para que no estudies y no te sientas solo o sola en este proceso. Así que no pierdas más el tiempo y entra ya al grupo de WhatsApp y te doy toda la información que necesites para saber cómo es la comunidad de Español en Acción. Pero no te vayas sin ver este vídeo en el que te explico los pasados, te doy los trucos, los tips que necesitas para no bloquearte cuando hables en pasado. Sobre todo hay uno que si consigues hacerlo es el tip perfecto para no tener que pensar siempre qué pasado uso. Así que te recomiendo que veas este vídeo. Y recuerda que en la comunidad de Español en Acción vas a encontrar los cursos completos de todos los niveles, desde A1, A2, B1 y B2. Tienes clases en directo todas las semanas de cada nivel. Y además, con practicar 7 minutos al día, puedes ver un video tutorial, puedes practicar, tienes todo tipo de ejercicios interactivos, de lectura, auditivos, de todo tipo. Y sobre todo, no estás solo. La comunidad te arropa y te anima a seguir estudiando. Si te ha gustado el vídeo o sabes alguna frase más para sonar natural, escríbemela en comentarios, que me encanta leerlas y después yo también me las escribo y me las apunto. Recuerda, suscríbete a mi canal si quieres seguir aprendiendo español y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.